estamos en el camino que va hacia la Cova Tallada en el municipio de Denia. Esto está espectacular, tiene unos acantilados con unas vistas súper preciosas. En el día de hoy nos ha cogido un poco nublado el cielo, pero no importa porque las vistas no dejan de ser maravillosas. Este camino, la verdad que hay un punto estratégico que se llama la Vía Láctea, donde pueden estacionar el coche y son alrededor de 45 minutos caminando para llegar a la Cova Tallada. Vamos a seguir recorriendo este sendero porque la verdad que me ha encantado todo lo que veo. Miren ustedes. Entre las poblaciones de Denia y Javia, al norte de la provincia de Alicante, vamos a encontrar la espectacular Cova Tallada, que es una asombrosa gruta excavada a pie de los acantilados, bañadas por las cristalinas aguas de la Reserva Marina del Cabo de San Antonio. Es un lugar repleto de historia y misterio donde sentirás viajar al centro de la tierra. Nosotros empezamos esta ruta desde un lugar llamado Les Rotes en Denia y también pueden ubicarse por una calle que se llama la Vía Láctea. Como ven, todo está bien señalizado para que no se vayan a perder y luego vamos a seguir todas las señales del sendero, las que son amarillo y blanco. Ahí vamos a tener este marco donde se puede tomar una foto espectacular y seguir el camino. Esta zona por la que vamos a caminar es una meseta litoral que se extiende del Parque Natural del Mongó en forma de acantilados y es por esto que va a ser un poquito difícil caminar a través de la meseta. En el camino hacia la Cova Tallada vamos a divisar la Torre del Guerro, que está situada en lo alto de los acantilados y es llamada así por su forma de jarrón. Miren, estos parecen cabras de monte. Esta torre defensiva es del siglo XVI y se usaba para prevenir los ataques de los piratas barberiscos que solían atemorizar a las poblaciones costeras en épocas posteriores a la expulsión de los moriscos del Reino de Valencia. El camino, a pesar de que no es totalmente plano ni nada de esto, está bien marcado, tiene las balizas amarilla y blanca que podemos seguir y la verdad no está nada difícil. Además tenemos todas las vistas de los acantilados, de la montaña, hay bastante vegetación también, flores, y en la parte de atrás podemos ver la torrecita esta que también está guapa. Es muy importante que se chequeen el clima antes de venir, que los días anteriores tampoco haya llovido porque el camino está totalmente destapado y si ha llovido puede ser peligroso. Además de que el camino está bordeando los acantilados, así que se puede resbalar cualquier persona y no recomiendo esta visita con niños, principalmente adolescentes o adultos. La Cova Tallada o Cortada recibe este nombre porque siglos atrás fue una importante cantera de piedra, la cual se extraía cortándola en grandes bloques. Esta piedra se transportaba con más facilidad por barcos ya que se encuentra a nivel del mar. Algunas edificaciones emblemáticas de la Marina Alta, como la iglesia fortaleza de San Bertomeu de Javia o el castillo de Denia o los molinos de viento del Cap de San Antonio, se construyeron con la piedra extraída de esta cueva. La ruta de la Cova Tallada tiene una dificultad media, sin embargo cuando llegamos la entrada a la cueva es un poco más difícil. ¿Esa será la piedra que tú decías que se puede accesar? Sí. Es importante llevar zapato de montaña, agua y comida.
y para los meses de verano es importante reservar para poder ingresar. Uf, acá sí que está resbaloso. Como les había mencionado anteriormente, esta es la parte donde se pone un poco más difícil la ruta, y es que toca bajar al acantilado y rodear estas rocas para poder llegar a la cueva. Bueno, aquí ya estamos sumergidos en la cueva tallada justo al lado del acantilado del mar. Esto está súper mojado, así que tengan mucha precaución cuando vengan por aquí. Zapatos muy buenos que no se resbalen, porque esto está un poquito peligrosito. Finalmente hemos llegado a la cueva tallada. Esto está maravilloso. Es una cueva gigantesca justo al borde del mar. Aquí tenemos el acantilado al lado. Y como ven, esto es gigante, gigante, gigante. El camino al final es bastante peligroso. Hay que tener en cuenta la marea. El mar en este momento está picado, así que tuvimos que tener mucha precaución para poder llegar hasta aquí. Y la verdad que yo les recomiendo que no traigan ni niños ni personas con movilidad reducida. A pesar de que esto vale la pena, es mejor venir seguro. La cova tallada es una maravilla, en parte natural y en parte artificial, ya que fue una cantera. El recorrido de esta cueva es de 400 metros aproximadamente, y vamos a encontrar diferentes salas o galerías, algunas muy amplias y algunas un poco estrechas. La altura de la cueva está entre 12 y 15 metros aproximadamente. Las salas exteriores están abiertas al mar a través de unas puertas y parcialmente inundadas, formando una especie de lago interior. Para visitar la parte más profunda de la cueva es necesario utilizar linternos o algún tipo de iluminación. Si se permanece en silencio, se podrá escuchar goteos de agua provenientes de filtraciones y que son recogidos en piletas de piedra naturales. Aquí hay que poner un poquito músculos, porque no creo que vayas a ver si... Interna. Sí, interna. Esperamos un poquito. Crazy. Wow. Allá se puede bajar. No, ya por allá no. Vale. Aquí huele a polvo, Esto parece que aquí vamos a entrar a la quinta dimensión en esta cueva. Pero veo las películas de terror, hay historias de terror. Este es un lugar muy impresionante, es un lugar mágico con mucho encanto, repleto de historia y misterios. Me atrevería a decir que es tal vez el lugar más espectacular de toda la Costa Blanca. Estando en este lugar te puedes maravillar absolutamente, estando en silencio y presenciando la fuerza del mar, el sonido de las olas que retumban en las bóvedas de la cueva. Es una maravilla, la verdad que recomiendo totalmente visitar este lugar. Sin embargo, también recomiendo que si se van a bañar,
Lleven zapatos de agua para que no vayan a tener ninguna cortada porque las piedras son filosas. Si llevan comida, no dejen basura en el lugar. Bueno, y esta es la cueva tallada y está impresionante, la verdad que me ha encantado. Como anécdota hemos leído que desde aquí, desde esta cueva, han extraído las rocas con las que construyeron el castillo de Denia y las transportaban en barco hasta la ciudad. Así para que tengan datitos interesantes. Este lugar es un excelente emplazamiento para combinar el senderismo con snorkel, así que si tienen el equipo, lleven sus gafas, sus tubos, sus aletas, porque están en la Reserva Marina del Cabo de San Antonio, en el Parque Natural del Mongó, y da lugar a aguas limpias y transparentes. Eso sí, tengan en cuenta que el snorkel mejor practicarlo en la temporada de verano y dependerá del oleaje. En días previos hay que verificar la marea. En algunas ocasiones también es usual encontrar medusas en el agua, por lo cual no se recomienda realizar snorkeling con la presencia de medusas. Espero que les haya gustado esta preciosa ruta de la Costa Blanca en Alicante y que tengan la oportunidad de visitarla. Recuerden en verano hacer sus reservaciones para que no pierdan el viaje. Nos vemos en el próximo video. Saludos.